Muy buenos días y bienvenidos a este primer webinar, a esta primera sesión donde vamos a aprender cómo funciona Copilot. No solo vamos a entrar, hoy sí que es verdad que es una sesión introductoria donde vamos a ver bueno, distintos aspectos, es decir, desde la parte más básica, cómo empezar, cómo instalarlo, cómo generar esos prompts que nos van a dar esos resultados óptimos. Luego ejemplos de cómo utilizarlo y también los distintos tipos de licenciamiento y cómo se encaja con todo el entorno de Microsoft. ¿De acuerdo? Entonces, desde Juberotech os vamos a ir dando este tipo de sesiones para que ganéis en productividad, para que esa tecnología disruptiva que hoy en día supone la inteligencia artificial la podáis aplicar poco a poco, progresivamente, en cada uno de los procesos de vuestras organizaciones y en vuestros departamentos. Y para ello, pues bueno, tenemos el placer de contar con un experto en esta materia en Copilot, de Microsoft Copilot, que es Nathan Martins. Nathan, ¿qué tal estás? Sí, hola, muy bien, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Vale? Vamos a dar una revisada de lo que aporta Microsoft con Copilot, ¿vale? Y bueno, y espero que podáis disfrutar de la sesión. Genial, pues buenos días, Nathan. Gracias por tu tiempo. Nathan nos va a dar pues, una sesión en torno a una hora, ¿vale? Va a concentrar muchísimos temas y, sobre todo, por favor, ir apuntando las dudas que vayáis teniendo, ¿de acuerdo? Y al final, al final las resolvemos y luego, por último, haremos un Kahoot, ¿vale? Para que el ganador tenga premio por su atención, ¿vale? Así que, Nathan, cuando quieras te dejamos, nos quitamos si quieres las Sí, cámaras para que nos despistemos menos todos y así nos centramos en la presentación, ¿vale? vale, Venga, muy bien. A ver, entiendo que me escucháis bien. Voy a compartir pantalla para que... perfecto. Vale, muy bien. Dadme un segundín más que os dejo aquí desde cero la presentación, ¿vale? Y comienzo a compartir, ¿vale? Por favor, confirmadme cuando veáis mi pantalla y arrancamos entonces, ¿vale? Ya la vemos. Ya Vale, muy está. bien. Gracias. Nada, este es el tema del momento, ¿vale? Estamos hablando del lanzamiento tecnológico que más ha crecido en las últimas décadas, ¿vale? Me refiero a la inteligencia artificial. Y bueno, hoy lo que vamos a hacer es mostrar cuál es la mejor opción para las empresas, que en este caso es Copilot, ¿vale? La inteligencia artificial de Microsoft que se llama Copilot, ¿vale? Am, en sí, y en un primer approach que, pues esto como han comentado al principio, es una serie de webinars, ¿vale? Lo que queremos es que sepáis que tienes una opción, ¿vale? Súper efectiva, que es gratuita y que no implica trabajo, ¿vale? Para empezar a incursionar con licencia artificial dentro de la empresa, ¿vale? Y voy a hacer mucho hincapié en diferenciar el uso de la IA en modo personal a modo de empresa, ¿vale? Porque son dos visiones totalmente diferentes, responsabilidades diferentes y funcionalidades diferentes también, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo activar y empezar a usar Copilot Chat, ¿vale? Que es gratuito. Em, Buenas prácticas a nivel de prompt, el prompting, lo que tiene que ver con las indicaciones, que es cómo te comunicas con la inteligencia artificial, ¿vale? Vamos a hacer, obviamente, unos casos reales de uso para que veáis cómo ayuda la inteligencia artificial en el día a día, ¿vale? Y nada, esto lo vamos a replicar, además del chat, podemos hacer algunas pruebas ya con licenciamiento de M365 Copilot que te permite pues tener inteligencia artificial dentro de las aplicaciones, ¿vale? Entonces, dame un segundín por aquí. Esa es la agenda. Lo primero que os voy a pedir es que leáis este código QR porque lo importante de todo lo que vamos a ver hoy es que empecéis a utilizar el Copilot Chat, ¿vale? Como dije, es gratuito, tiene distintos canales a través de los cuales puedes tener acceso. Simplemente necesitas iniciar sesión con tu cuenta de empresa y ya tienes toda la potencia de Copilot y de la inteligencia artificial para poderla utilizar de forma segura, ¿vale?
Entonces, leer el QR, descargarse la aplicación, ¿vale? Igual vamos a ver todas las opciones donde yo voy a poder tener, activar y usar el Copilot Chat, ¿vale? Pero bueno, primero, lo primero, como dije, la inteligencia artificial es la tecnología que más ha crecido en la última década, ¿vale? Es abrumador el uso y la aceptación que ha tenido lo que es la inteligencia artificial. Esto ha venido para cambiar la realidad que teníamos, ¿vale? Y de hecho, pues nos plantea, nos da soluciones y nos plantea retos a las personas que vamos a utilizar la inteligencia artificial, ¿vale? Pero primero lo primero, ¿ok? Microsoft y Copilot, que es la inteligencia artificial de Microsoft, está basada en OpenAI, ¿vale? OpenAI es la misma empresa de ChatGPT y fue la primera en lanzar el servicio de inteligencia artificial de manera masiva, digámoslo así, ¿ok? Por lo que al final el motor de búsqueda, el sistema que tiene Copilot es a día de hoy, el ChatGPT 5.2, ¿vale? A medida que vaya saliendo y haciendo upgrade a nuevos sistemas o nuevas actualizaciones, Copilot prácticamente, no inmediatamente, pero en muy poco tiempo, días o quizás una semana, ya tendrá ese nuevo sistema, ¿vale? Pero entonces, ¿qué es lo que nos diferencia de OpenAI si Copilot está basado en OpenAI? Lo primero es la parte de seguridad, ¿ok? Y esto lo pongo como primer punto porque, y de ahí la división que hacíamos al principio de hablar de cuándo voy a utilizar la inteligencia artificial en modo personal para tareas mías o que no tengan que ver con la empresa y cuándo y cómo voy a utilizar inteligencia artificial cuando estoy en el entorno empresarial de mi empresa, ¿vale? Em, Seguramente lo sabes, pero el principal asset de cualquier empresa es la información, ¿ok? Por lo que hay que cuidar de la información por cualquier vía y a cualquier coste, ¿ok? Incluso tenemos normativas que nos obligan a cumplir con dichas normativas para la protección de la información, ¿ok? Entonces, la primera cosa interesante y que empieza a diferenciar a Microsoft de cualquier otro proveedor, incluso en el que basa su licencia, su sistema, ¿vale? Es la parte de seguridad. ¿Por qué? Porque primero respecta todas las normativas GDPR, ISO, ¿vale? Vigentes y que respaldan o cuidan la seguridad a nivel de Unión Europea o resto de países en cuanto a la utilización de los datos y la inteligencia artificial, ¿vale? Eso es lo primero. Lo segundo es que Copilot nativamente respeta y hereda las políticas de seguridad que tú tienes implementadas dentro de la empresa, ¿vale? Entonces, si yo como usuario o yo como empresa tengo distintas políticas que me protegen contra phishing, a los dispositivos, tengo clasificación de los datos y cifrado, por ejemplo, y yo voy a utilizar a Copilot y le voy a pedir, por ejemplo, el ejemplo típico de, oye, quiero saber cuál es el salario de mi jefe o de mis compañeros. No te lo va a dar porque justamente por temas de guía responsable, de normativa, hay un cumplimiento y hay una diferenciación entre lo que es data sensible y no, ¿vale? Entonces, punto número uno, la parte de seguridad, ¿ok? No digo que OpenAI no lo cumpla, pero a nivel de empresa seguramente no tiene la misma protección que ofrece Copilot. ¿Y cuál es la diferencia entre esto que ofrece Copilot y Microsoft específicamente? Es que la información que tú generas con la propia inteligencia artificial no se comparte, no tienen acceso, ¿vale? Y no se utiliza para entrenar al propio modelo, ¿vale? Esto no lo garantizan otros proveedores de inteligencia artificial. De hecho, por ejemplo, DeepSeek, cuando salió la inteligencia artificial china, una de ellas, a la semana ya había una filtración de datos brutal en la que pues se quedaron expuestos muchos datos personales, ¿vale? Y eso es lo que más nos tiene que importar cuando estamos hablando de empresa, ¿ok? Va a haber mucha inteligencia artificial, va a haber servicios específicos que pueden parecer o ser más avanzados de lo que pueda hacer un área específica, a lo mejor una presentación de PowerPoint o un tipo de slides, ¿vale? A lo mejor hay un fabricante o un proveedor
que tenga una herramienta o desarrolle que pueda ser más potente, pero en la mayoría de los casos pasa que aunque te ofrezca más ventajas, no es seguro, ¿ok? De hecho, tenemos un ejemplo claro con Cloud, porque, por ejemplo, ya tú puedes utilizar y crear agentes basados no en OpenAI, no en Copilot, sino que puedes utilizar otros modelos externos, pero, por ejemplo, Cloud lo que hace es que es posible que utilice los datos fuera de la frontera de la Unión Europea y es una de las cosas que por norma se tiene que respetar. Entonces, muy importante a nivel de empresa el tema de seguridad, tanto internamente, políticas internas, prevención, fuga de datos y todo esto, ¿vale? Pero también externamente con el tema de normativa, ¿ok? Porque el incumplimiento de normativa nos lleva necesariamente a multas, ¿vale? Lo segundo es gratis, ¿ok? Y además de que es gratis, la versión gratis y la versión de pago tienen el EDP, el Enterprise Data Protection, que es justamente lo que estábamos comentando. Es decir, que tú puedes utilizar tranquilamente la inteligencia artificial, que nadie va ni a ver, ni a usar, ni a compartir tus datos. Únicamente personas de la empresa con los roles indicados, ¿ok? Pero por último, y digamos, una de las diferencias más grandes que hay entre otros proveedores y Microsoft es el nivel de integración que tienes con el entorno, ¿vale? Con tu email, con tu calendario, con las aplicaciones, ¿vale? Porque al final lo que vas a hacer es ponerle y dirigir un cerebro brutal y gigante, ¿vale? A toda mi organización. Es decir, te puedes conectar y revisar tus reuniones, los chats, los calendarios, poder verificar información y data que tú tengas dentro de la empresa, ¿vale? Y eso es otra cosa que por más que quiera o que intente, nunca lo van a tener de forma nativa como lo tiene Microsoft, ¿vale? Y ya vamos a ver algunos ejemplos de esto, pero en principio querías que viese las principales diferencias, porque como dije, hay distintos proveedores y habrá de aquí en adelante muchísimos más con servicios específicos muy avanzados, ¿vale? Pero no te dan las tres cosas que yo como empresa me preocuparía, ¿vale? Que es la seguridad, la integración y el tema del precio, obviamente, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el flujo que se recomienda para tener las empresas y interactuar con inteligencia artificial? Bueno, lo primero es que hay que trabajar de una forma concienzuda, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, o muy consciente de la parte de seguridad, ¿ok? Y para eso podéis contar con Juberos Tech para que os ayude y os eche una mano en todo ese proceso, ¿vale? ¿A qué me refiero de esto? La inteligencia artificial no es un servicio que tú compres y pones a andar de una vez, que sí lo es, pero que hay puntos que tienes que tener en cuenta, ¿vale? Ya los vamos a mencionar muy rápidamente porque esto es básicamente otra presentación, pero es un tema que hay que trabajar y poner a punto antes de empezar recomendablemente la utilización de inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, lo ideal es que la mayoría de las personas, si no el 100%, la mayoría de las personas en distintos departamentos y con distintas funciones tengan licencia de M365 Copilot, ¿vale? Si la empresa por alguna razón no quiere implementar al 100% o por tema económico no puede de momento hacerlo, lo que se recomienda es ciertos perfiles más el Copilot Chat, que es gratuito para toda la organización, ¿vale? Porque eso lo que me va a permitir es que todas las personas dentro de la organización ya tengan una primera interacción con la inteligencia artificial y para los que no tengan licencia, el salto después no sea tan grande al momento en que tengas ese licenciamiento que te va a dar pues todas las características avanzadas. Y ya por último, y esto va de la mano, ¿no? Un paso detrás de otro, al final va a su punto más maduro o maduro va a ser la utilización de agentes. Es decir, yo puedo como persona y con un flujo de trabajo automatizar ciertas cosas, pero va a llegar un punto en que voy a tener agentes, ¿vale? Bots que me van a ayudar e incluso me van a hacer tareas repetitivas o algunas funciones incluso de forma autónoma, ¿vale? Entonces, esta sería un poco la idea de interacción dentro de la empresa, ¿ok? Pero bueno, vamos a lo que nos interesa, es que
sepáis que tienes acceso a inteligencia artificial, que si necesitas y quieres tener y trabajar con inteligencia artificial, la forma segura de hacerlo es con Copilot, Copilot Chat, ¿vale? No necesitas instalar nada, no necesitas pagar nada ni desplegar nada, únicamente vas a buscar la aplicación de Copilot que la vas a tener en cualquiera de las vías que veis aquí, ¿vale? O en el Teams, o en el Outlook, o en el propio navegador, o en la aplicación, una aplicación móvil. ¿Vale? Y bueno, podéis hacer utilización del Copilot Chat sin preocupaciones porque, como dije, no se comparte la data, ni se usa, ni nadie accede que no sean las personas de dentro de la empresa y con los roles indicados. Al final, ¿en qué se traduce esto? El beneficio de tener Copilot. Esto, al final, lo que me va a dar es más tiempo, más productividad, ¿vale? Y más foco, ¿ok? Como no voy a tener que perder tiempo en tareas repetitivas, en revisar cosas, se van a generar flujos de trabajo que en su mayoría van a ser automáticos, ¿ok? Eso me va a dar más tiempo y ese tiempo de más que yo tengo lo puedo dedicar a enfocarme en cosas que normalmente no me daba tiempo de llegar, ¿vale? Por lo que al final la empresa en sí va a salir beneficiada de que tú como usuario tengas Copilot porque vas a poder ser más eficiente, más productivo y llegar a cosas que normalmente no llegabas, ¿ok? Pero bueno, todo esto lo vamos a ver en acción ahora y el primer llamado es activar y utilizar el Copilot Chat, pero aquí están las opciones donde puedes hacerlo, ¿vale? Tienes la aplicación que vimos que mediante el QR del inicio puedes utilizar, puedes inyectarlo o activarlo de forma nativa también en un browser, ¿ok? Puedes usarlo mediante URL o en las aplicaciones, que es lo que yo recomiendo en Teams o en Outlook, porque aquí cuando ya lo dejas anclado y lo vas a utilizar, ya está iniciada tu sesión de forma nativa, ¿vale? El hecho de que esté iniciada la sesión de forma nativa o por definición, lo que me permite es trabajar seguro porque tengo este escudo verde que veis aquí en pequeño, ya os lo voy a mostrar cuando os muestre los ejemplos, ¿vale? Que significa que tienes activada el Enterprise Data Protection. Es decir, que todo lo que tú generes de ahí, más nadie va a poder tener acceso, ni se comparte, ni se usa para entrenar al sistema, ¿vale? Al final, ¿qué es lo que puedo hacer con Copilot Chat? Puedo interpretar código, puedo hacer resúmenes de información, puedo cargar archivos, ¿vale? De Word, Excel, PDF y un montón de tipos de archivos más, ¿vale? Eso os puedo dejar alguna información y links al respecto de esto, ¿vale? Tengo páginas que me permite guardar, ¿vale? Las respuestas de Copilot Chat, ¿vale? O que yo quiera guardar o hacer seguimiento. Eh, Puedo comunicarme a través de dictado o pedir que me lea en voz alta las respuestas que me da. Puedo cargar imágenes y crear imágenes, ¿ok? Y pues me hace sugerencias mediante avisos contextuales, ¿vale? Va a ser una búsqueda más limpia, más filtrada, con más contexto de la información. Y por último, puedo crear agentes, ¿ok? Esto de los agentes, lo que dije, es el último paso en la implementación de la IA, ¿vale? Normalmente se hace cuando a nivel de organización está un paso o bien maduro en utilización de la IA y esto lo que va a hacer es acelerarme muchísimo más los flujos de trabajo, ¿vale? Al final, ¿qué es lo que tengo con Microsoft? Tengo un chat inteligente basado en inteligencia artificial a largo plazo o a mediano o largo plazo, dependéis de lo que queráis y cómo lo queráis trabajar, la integración de los agentes y todo se puede controlar de forma segura y nativa a través de los portales de seguridad de Microsoft, ¿vale? Pero bueno, viene una parte importante que es cómo me comunico o debo hablar y pedirle las cosas a Copilot o a la inteligencia artificial en general para tener buenos resultados, ¿vale? Y esto es lo que conocemos como el prompting, que básicamente es las indicaciones o lo que yo le pido a la inteligencia artificial, ¿vale? ¿Qué es lo que se recomienda? Que tenga estos cuatro elementos, ¿vale? Una meta, qué es lo que quiero, para qué, el contexto, ¿ok?
la fuente, que es basado en qué o a dónde voy a buscar esa información para generar el contexto y obtener la meta. Y por último, el expectation o expectativa, que es cómo yo quiero que me devuelva la información, el tono, si es algo más largo, más reducido, ¿vale? Esto es, a esto es lo que se refiere el expectation, ¿vale? Las expectativas de cómo quiero que me devuelva la información. En cuanto estos elementos estén dentro del prompt, la respuesta va a ser más efectiva. Y ya os digo, este es el principal motivo de frustración, digamos así, cuando tú empiezas a utilizar inteligencia artificial, ¿vale? ¿Por qué? Porque la máquina no tiene la capacidad de interpretación que tenemos nosotros los seres humanos, ¿vale? Por ejemplo, yo le pido algo a alguno de vosotros y vosotros tenéis la capacidad de inferir o de deducir que yo puedo necesitar cierta cosa, ¿vale? En la máquina no. La máquina tú le tienes que decir todo específicamente. No es lo mismo decir, oye, hazme un resumen y él te va a hacer un resumen en cómo esté estructurado en su sistema la información. A, hazme un resumen donde tú revises punto por punto, después me des tal y tal información, me hagas una tabla comparativa y demás cosas, ¿vale? Entonces, en cuanto más elementos de estos que están aquí en pantalla tenga en el prompt, mejor va a ser la respuesta, ¿ok? Y un ejemplo que podemos dar para cada uno de esos elementos es esto que veis aquí. El objetivo puede ser, define claramente el resultado esperado, quiero un resumen de 5 puntos, ¿ok? El contexto, explicar la situación, el entorno y el propósito. Es para una reunión con cliente, para definir la estrategia de go-to-market, este tipo de cosas, ¿vale? La fuente, indicar los datos, los documentos, los periodos de tiempo, ¿vale? De dónde va a buscar la información. Un ejemplo claro de esto, cuando yo pregunto temas de licenciamiento de Microsoft, ¿vale? Le digo que únicamente me dé información del sitio web oficial o de la documentación, ¿vale? Para que entonces no me pille ninguna fuente externa a lo que es el vendor como tal, el fabricante, ¿ok? Y por último, la expectativa, que era lo que decía, usa un tono profesional pero cercano, ¿vale? Esto se refiere a cómo yo quiero que me devuelva la información, ¿vale? Entonces, a medida que yo tenga más información, voy a tener mejores resultados, ¿vale? Em, Respecto a las licencias, ¿qué es lo que yo me encuentro a día de hoy? Número uno, tenemos el Copilot Chat, que es gratuito, ¿vale? Simplemente con que tengas una cuenta de tu empresa, con un dominio de la empresa y que sean de Microsoft, ¿vale? Ya puedo tener acceso al Copilot Chat. Es gratuito y me permite un uso seguro porque tengo el Enterprise Data Protection, ¿vale? ¿Qué pasa? Que aquí únicamente yo tengo información basada en su base de conocimiento. La base de conocimiento de Copilot que está basado en la web, ¿vale? Aquí yo no tengo conexión con mi entorno y ya vais a ver a lo que me refiero con esto, ¿vale? Pero la buena noticia es que yo puedo extender esa experiencia de inteligencia artificial y conectarla con todo mi entorno, mi email, mi dispositivo, todo, ¿vale? Y esas dos opciones serían el M365 Copilot y el M365 Copilot Business, que es la última versión que han sacado en diciembre de 2025, ¿vale? A nivel de funcionalidad, aunque veis que el precio es diferente, este es menor, ¿vale? A nivel de funcionalidad tienen los mismos requerimientos y funciones, ¿vale? Solo que el Copilot Business está dedicado o específico para el sector de pequeñas y medianas empresas, ¿vale? Es decir, el M365 Copilot Chat antes funcionaba para todo. Ahora que salió el Copilot Business, esto es únicamente para pymes, ¿vale? Empresas con licencia que tienen la limitante de hasta 300 usuarios, ¿vale? Es decir, Business Basic, Business Standard o Business Premium, ¿vale? ¿Cómo se ve esto a nivel de funcionalidades? Sería algo más o menos así. No os preocupéis por leer cada una de estas cosas. Yo voy a hacer, les haremos llegar la presentación, la grabación igualmente, ¿vale? Pero ¿qué es lo importante aquí? Que veáis que tienes una interacción segura con inteligencia artificial, ¿vale? Que por eso muchas personas se van a ChatGPT o pagan Gemini o Cloud o la versión de pago de ChatGPT, ¿vale? No es necesario. No es necesario hacer eso, no es necesario pagar más, no es necesario exponer los datos de la empresa, porque con Microsoft tienes Copilot Chat, ¿vale? Que te da exactamente la misma experiencia, ¿vale?
sin coste y de forma segura, ¿ok? Pero tiene la limitante o sería ese el paso inicial. Si yo quiero extender eso y conectarlo a mi entorno, ¿vale? Ahí vamos a tener un asistente personal que me va a permitir usar la inteligencia artificial dentro de las aplicaciones y los servicios cloud, ¿vale? OneDrive, Outlook, SharePoint, Teams, ¿vale? Y también en las aplicaciones, ¿vale? En Word, Excel, PowerPoint, ¿ok? Pero además yo voy a poder controlar y tener acceso a toda la información de mi organización y mía como usuario de la empresa, ¿vale? Ya vais a ver algunos ejemplos para poder diferenciar, pero quería que os quedasen con esta imagen en la cabeza. Si en mi empresa puedo hacer el 100% de la implementación de la IA, se recomienda M365 Copilot Business o M365 Copilot, ¿vale? Recordar que aquí hay limitación de que tienen que ser licencias de pyme, ¿vale? Pero en el caso que no pueda tener 100% en la empresa con licencia, ¿vale? Que tiene un coste adicional porque esto es un add-on, esto es una extensión que se necesita, por llamarlo de alguna manera, ¿vale? Un complemento. Y no puedo tenerlo para toda la empresa, tengo la versión gratuita que es el Copilot Chat, ¿vale? Muy rápidamente, la parte de seguridad. Tengo que, obviamente, cuidar de lo que es la identidad, ¿ok? La gestión de los dispositivos y la propia seguridad del dato, ¿vale? Esas serían las principales preocupaciones que yo como empresa tengo que tener en cuenta porque en general, ¿vale? Pero específicamente hablando de la IA, estaríamos hablando de básicamente protección de la data, ¿ok? Sin dejar atrás lo que es la protección de los dispositivos, de las identidades, de las aplicaciones, ¿vale? Esto al final, ¿en qué se va a traducir? En que yo voy a hacer un descubrimiento, una clasificación, un cifrado y protección de la información para evitar fugas de datos intencionales o no, ¿ok? ¿Cómo lo voy a hacer? Con control de acceso, protección de datos y auditoría, ¿vale? Estos puntos me los da licencias de Microsoft que además de darme Word, Excel y PowerPoint, me da también la parte de seguridad, ¿ok? Y ese plan sería a partir de Business Premium, M365 Business Premium, que ya me incluye pues todas estas herramientas que me permiten tener control del acceso, MFA, acceso condicional, ¿vale? Acceso basado en roles, protección de datos, ¿vale? Etiquetas, prevención de pérdida de datos, ¿ok? Y la parte de auditoría para tú revisar quién utiliza la información y de qué manera, ¿vale? ¿Qué os quiero decir con esto? Como comenté al principio, yo para utilizar inteligencia artificial es recomendable revisar todos estos puntos y ponerlos a desarrollarlos correctamente, ¿vale? Para que me funcione todo perfectamente, ¿vale? Y posteriormente comenzar con la utilización de la inteligencia artificial, ¿vale? Am, bueno, que sepáis que existe repositorio, una biblioteca con prompts de ejemplo, ¿vale? Esto os voy a dejar en el chat algunos links donde vais a poder aprovechar y revisar información importante de Copilot, ¿vale? Y a partir de ahí podéis tener una primera interacción con todo lo que tiene que ver con los prompts e indicaciones, ¿vale? Basado en los ejemplos que veis aquí, ¿vale? Que esto os va a dar una idea, pero esto es totalmente customizable, ¿vale? Aquí os dejo en el pregunta y respuesta algunos links que tienen que ver en general con Copilot, los idiomas, qué tipos de archivos soporta y demás, ¿vale? Y la galería y biblioteca de prompts, ¿vale? Y eso es todo por la parte teórica. Vamos a arrancar ahora con la parte práctica. No sé si de momento hay alguna pregunta, ¿vale? En cuanto a doy el salto, Daniel o Diego, Sí, yo para creo la parte que es práctica. bien, sí, yo creo que ha quedado claro de momento esa parte introductoria, ¿de Ok, acuerdo? Y ahora ya vamos con la práctica, ¿vale? vale, vamos al lío. Que esto es lo que la gente quería Sí. ver. Bueno, esto que veis aquí es el visual de Copilot, ¿vale? En el browser está esta
URL, que es una que pueden utilizar para tener acceso a Copilot Chat, ¿vale? O a la aplicación que da paso al Copilot Chat, a las aplicaciones, ¿vale? Y aquí varios puntos importantes. Al principio, lo primero que tenés que verificar, si no estás utilizando Copilot Chat en Teams o en Outlook y lo estás usando aquí en el browser mediante URL, lo primero que siempre tengo que hacer es revisar que esté logueado, ¿vale? Esto que veis aquí abajo del todo, ¿vale? Que aparezca mi cuenta de empresa y yo logueado con mi cuenta de empresa. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que se active esto que está aquí, ¿vale? Este escudo que veis en verde, que es el Enterprise Data Protection, ¿vale? El EDP, que era lo que comentaba al inicio. Es la forma en la que tú vas a estar respaldado de que todo lo que tú hagas con Copilot es privado, que no se comparte y que nadie va a tener acceso a esa información. Os dejo aquí la URL con esa información para que lo tengáis en mente, ¿vale? Pero entonces, paso número 1, está aquí la URL a través de la que voy a tener acceso al Copilot Chat. Número 2, verificar que esté logueado. Si no estoy logueado, pues escojo la licencia, la cuenta con la que quiero loguearme. Importante que si tengo una cuenta personal, no tengo Enterprise Data Protection, ¿vale? Voy a tener acceso al chat, pero no va a estar protegido. Por lo que, ojo con esto. Y siempre hacemos la referencia a que tiene que ser una cuenta de empresa. Porque al ser cuenta de empresa es que tienes la opción de tener la protección de datos, ¿ok? La tercera cosa es que verifiquéis que el escudo esté en verde, ¿vale? Y eso, con el inicio de sesión, son las dos cosas que te indican que estás logueado correctamente y que puedes trabajar de forma tranquila porque están seguros los datos, ¿ok? Pero bueno, vamos a dar unos ejemplos, ¿ok? Para que entendáis un poco lo que habíamos hablado. Recordad que hablamos de que el Copilot Chat es gratuito, que es inteligencia artificial basada en la web, ¿vale? ¿Y por qué os digo esto? Si veis aquí arriba, yo que tengo licencia, tengo este switch, ¿vale? Que me permite cambiar y yo seleccionar la fuente de datos que va a utilizar el chat para darme la respuesta, ¿ok? Esto es con licencia. Si yo no tuviese licencia, esto de aquí no aparece, ¿vale? Dejadme mostrar. Eh, Tengo otro usuario, ¿vale? Que no tengo licencia de M365 Copilot, ¿vale? Solo tengo el Copilot Chat y veis que no tengo ese botón de aquí, ¿vale? Esa sería la diferencia entre tener licencia o no, la forma rápida de ubicarlo, en tener solo Copilot Chat, como veis aquí, aquí arriba está este botón que me permite decidir si yo quiero que la respuesta sea de la web o basada en los datos de mi organización, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Si yo tengo el switch aquí en la parte de base de conocimiento en la web, ¿vale? Y le digo, crea una lista de mis emails, ¿vale? Por ejemplo, y valga la redundancia, esto no es este es un ejemplo negativo, por decirlo de alguna manera, de un prompt, ¿vale? Pero veis cómo podéis pedir a la inteligencia artificial que te haga una lista de lo que son tus emails, ¿vale? Voy a lanzarlo nuevamente porque aquí me está dando una información de otra cosa, ¿vale? Crea una lista de mis emails, lo voy a ponerle no leídos, ¿ok? Y voy a copiar el mismo prompt y lo lanzo, ¿vale? ¿Qué es lo que quiero mostrar aquí? Si tiene capacidad o no Copilot de conectarse con mis datos, ¿vale? Y veis que cuando lo tengo en web, que es lo mismo que no tener la licencia, es decir, solo tener Copilot Chat, él me dice, después que yo le pido que me diga qué emails tengo y cuáles no han sido leídos, me dice que no se puede conectar porque no tiene acceso a mi email y me muestra una vía de cómo hacerlo, ¿vale? Esto es a lo que me refiero con esa no interacción o conexión con mis datos, ¿vale? Fijaros ahora que voy a pasar aquí el switch a la parte de trabajo y le voy a hacer mediante el mismo prompt, crear una lista de mis emails no leídos, ¿vale? Y vas a ver la respuesta y la diferencia entre estar conectado con tu entorno y no estar conectado con el entorno. Y esta es la gran diferencia que vas a tener con
otros fabricantes y otros proveedores, ¿vale? El hecho de que tú tengas ChatGPT, ¿vale? Que pagues por esa licencia, lo que va a hacer es que te va a dar la respuesta como me la dio a mí en la web. Me va a decir, oye, mira, tienes que subirme un email o conectarme con tu servicio de correo para poder hacerlo. Y esto no es fácil o no se puede hacer en cualquiera de los casos. Entonces, cuando yo tengo licencia, me permite a mí o a la inteligencia artificial conectarme con todo mi entorno. ¿Y a qué me refiero? A mi email. ¿Veis aquí cómo me detalla los emails? ¿Vale? Cada uno me da una referencia, hace 10 minutos, cliente exterior, contexto, tal, 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 ¿vale? Después me da sugerencias de cosas que puedo hacer o no. Pero viste que al no conectarlo con la base de conocimiento, con tu entorno, o no tener, que es lo que pasa aquí, no tener el servicio Copilot, esta sería la respuesta que tú tienes de otro proveedor, sea Gemini, sea DeepSeek, sea lo que sea, ¿vale? Y este punto es el diferencial con la seguridad y con el tema de precio, con la gratuidad del Copilot Chat, que me hace a mí decantarme para las empresas la inteligencia artificial de Copilot, ¿vale? Em, entonces, nuevamente, pongo el mismo prompt, ¿vale? Ya conectado con mi entorno, quiere decir aquí que yo voy a poder directamente, sin hacer más pasos manuales, conectarme con todo mi entorno, ¿vale? Y por ejemplo, yo aquí tengo fuentes que puedo elegir para poder contestar o revisar información. Esto que está aquí, las fuentes, no está disponible si no tienes licencia de M365 Copilot, ¿vale? Es decir, si tienes solo Copilot Chat, tú no vas a poder seleccionar a las personas de tu aplicación, buscar los archivos que tengas en OneDrive o en SharePoint, no vas a poder tener acceso a las reuniones en Teams, ¿vale? O, por ejemplo, correos electrónicos y demás, ¿vale? Y de hecho, voy a hacer una muestra aquí, ¿vale? Voy a buscar un email y le voy a pedir a Copilot que me ayude a responder a este email directamente, ¿ok? Por favor. Este email, ¿vale? Aquí está un email que yo recibí, pero lo importante aquí es que yo, como tengo conectado Copilot a mi entorno, Copilot va a tener la posibilidad de conectarse a mi email, buscar ese email al que hice referencia y poder hacer lo que yo le estoy pidiendo aquí, ¿vale? Y ya vas a ver la respuesta. Y voy a mostrar paso a paso cuál es el email, qué es lo que hizo, qué es lo que me pedía, pero ves que aquí con simplemente adjuntar el email, que así como es un email, puede ser un PDF, un Word, un Excel, ¿vale? O simplemente hacerle referencia a un chat, a una reunión, esto me va generando información, pues está todo conectado, ¿vale? Entonces me da aquí la respuesta. Ok. Hola Yasmín, gracias por tu mensaje y las preguntas son muy habituales desde la entrada en vigor de la directiva NIS 2. Aquí mi compañero lo que ha hecho es pedirme información del NIS 2, ¿vale? Entonces me pregunta, ¿cuáles son los sectores afectados? Me los clasifica, ¿vale? Me dice, bueno, hay entidades esenciales y entidades importantes. Para los que no sepáis, el NIS 2 es una normativa de ciberseguridad a nivel de Unión Europea. Es obligatorio para estas organizaciones, entidades esenciales y entidades importantes que clasifica aquí energía, transporte, sanidad, agua potable y tal, ¿vale? Todas las empresas que estén dentro de estos bloques deben cumplir con esta normativa. ¿Qué es lo que me piden? Medidas técnicas y organizativas para la gestión del riesgo, política de seguridad, gestión de incidentes, seguridad en la cadena de suministros y demás, ¿vale? Ah, más cosas, sectores a los que aplica, pues ya vemos que em, es específicamente en ciberseguridad y me habla o me pregunta mi compañera por las multas en caso de no cumplir con esta normativa, ¿vale? Y aquí pues está la respuesta, bueno, 10 millones de euros o 2% del volumen de facturación o menos si son entidades más pequeñas, ¿vale? Pero está en torno a unos 4, 5, 7 millones de euros por incumplimiento, ¿vale? Entonces, visteis cómo sin yo hacer mención, o sea, sin yo abrir el email, sin abrir el Outlook, buscar el email, simplemente con hacerle referencia y buscarlo, ¿vale? ¿Cómo lo busco? Aquí en el botón de más, me voy aquí a
añadir contenido de trabajo, ¿vale? Y buscando, por ejemplo, aquí correos electrónicos, chat, canales, sitios, contactos, archivos de reuniones, busco el email, lo adjunto, por decirlo de alguna manera, o lo menciono, y él ya directamente me busca la respuesta, ¿ok? Y me ayuda a completar la información que me están pidiendo. Ahora vamos a lo interesante, porque esto está muy bien, ver cómo él responde, pero vamos a ver el email, ¿vale? Vamos a ver la capacidad que tiene Copilot, ¿vale? Y de hecho, por eso les pasé los links, porque aquí, entre otras cosas, vamos a ver las capacidades que tiene Copilot con los idiomas, ¿vale? Y las funcionalidades. Este es el email original. Mi compañera me preguntó por Copilot, pero lo hizo en árabe, ¿vale? Aquí él me lo traduce en directo a español, porque mi Office está en español, ¿vale? Pero el mensaje original está en árabe, ¿vale? Y ves que ella en árabe me pregunta, oye, ¿cuáles son? Después de la reunión que tuvimos en la que hiciste una presentación de NIS 2, me interesaría saber qué empresas están cubiertas por la directiva, qué debe hacer mi empresa para cumplir, qué sectores aplica y en caso de incumplimiento, cuáles son las posibles sanciones, ¿vale? Entonces, este es el email, ¿vale? La fuente que utilizó y solo la puedo utilizar porque está conectado, porque tengo licencia de M365 Copilot, ¿vale? Y va hasta el email y me da la respuesta que veis aquí directamente en español, ¿vale? ¿Qué pasa? Yo puedo directamente copiar este email, ¿ok? ¿Vale? Esto todo hasta aquí, ¿vale? Y me voy a mi Outlook, ¿vale? Lo copio y lo pego. Aunque ya vi que la semana pasada una funcionalidad que habían dejado de estar activa, ya le puedes pedir que directamente redacte la información y lo envíe, ¿vale? Es decir, él te va a dar la respuesta y esta información ya la puedes reenviar desde aquí, desde el Copilot chat, ¿vale? Pero ya que viste el email, el email, quería que lo vieses bien ahora, ¿ok? Porque como dije, este fue el mensaje que me envió mi compañero, ¿vale? Yo no sé árabe, pero aquí pues se hace la mención a nidos y demás, ¿vale? Copilot y el propio Office tienen la capacidad de darte hacer la traducción del email, ¿vale? Y te muestra lo que estaba en ese email. Y esto es lo interesante de tener conectado todo tu entorno a la inteligencia artificial, para lo cual necesitas licencia, ¿vale? Así como esto, hay ejemplos con archivos y otro tipo de cosas que puedes hacer, ¿vale? Pero esto es lo más diferencial, ¿vale? Aquí veis en la pantalla y el email, ¿vale? Y si yo quisiese responder, en principio puedo ver qué es lo que hay de información del email, porque le doy al botón de resumen de Copilot y Copilot me hace un resumen de todo el hilo del email, ¿vale? De todo lo que había en los emails anteriores, ¿ok? Eso me ayuda a mí a poder responder. Ya después, si yo quiero responder, por ejemplo, le doy aquí o copio directamente el texto, ¿vale? Y le puedo decir a Copilot que me lo revise, ¿vale? Lo subrayo todo, ¿vale? Lo subrayo todo y le digo a Copilot que me haga sugerencias, ¿vale? A obtener asesoramiento se llama, y lo que va a hacer es revisar el tono, si puede ser más formal, informal, cambiar frases y demás, ¿vale? Mira el tono, me dice, podrías añadir una frase de saludo inicial más cálida, espero que estés bien. Estoy a disposición para cualquier duda, gracias por tu interés, ¿vale? Y aquí me va diferenciando las cosas que yo podría mejorar, ¿vale? Opinión del lector, claridad y tono, y yo puedo seleccionar si las quiero o no modificar, o si les doy a todas y ya está, ¿vale? Aquí dice aplicar todas las sugerencias, descartar, reintentar, ¿vale? Yo le voy a dar descartar y sería una forma en la que Copilot te ayuda dentro del email. La otra sería, yo no tengo la respuesta, le voy a decir, contesta en inglés que revisaré la petición y respondo eh, y entro en contacto en breve, ¿vale? En este caso, se produce un error malentendido. Vamos a hacerlo nuevamente, que me dio un error. Vamos a volver a compilar. Vamos a descartar, ¿vale? Y lo lanzamos nuevamente. Bueno, no me está dejando ahora mismo hacer el borrador de email, ¿vale?
Vamos a quitarle esto del idioma a ver si es por algo de servicio o es algo específico. No, no es un tema de servicio que no me deja ahora mismo. Vale, pero bueno, básicamente lo que hace es que aquí cuando tú le pides el borrador, él sigue las instrucciones que tú le das y te crea un texto muy rápidamente. ¿Vale? A ver, déjame solo un segundo más aquí, a ver si lo intento nuevamente. Y ya me deja para que veas el ejemplo de esto, ¿vale? Vale, aquí está. Esta es la respuesta que yo le he dicho que haga. Querida Yasmín, gracias por el pedido de información de la directiva NIS 2. Aprecio y buscaremos información al respecto y vuelvo con una respuesta, ¿vale? ¿Qué es lo que puedo hacer yo aquí? Yo puedo cambiar el tono y hacerlo más casual, más formal, ¿vale? Por ejemplo, o más directo y se va a ir modificando ese texto sin yo tener que escribir nada, ¿vale? También puedo hacerlo más largo o más corto, ¿vale? Y así voy a tener un texto muy rápido y de una manera muy simple. También, ¿qué puedo hacer? Le puedo, a ver, volver, le voy a decir aquí, traduce a árabe, por ejemplo, o a alemán, ¿ok? Y entonces a todos los idiomas que yo tenga acceso o a los que Copilot tiene acceso, él va a poder hacer esa traducción inmediata, ¿vale? Y yo aquí puedo pues revisar todas las versiones de la respuesta que yo tengo y quedarme con la que yo necesite, ¿ok? Esto es una forma de trabajar, ¿vale? Voy a poner aquí, traduce a árabe, ¿vale? Y así ya tendría el mensaje directo para contestar a mi compañera, ¿vale? La verdad es que al no saber ahora no tengo ni idea de lo que hace, pero la traducción es específica a lo que ya estaba en el texto, o sea, no cambia nada, ¿vale? Entonces yo, aquí el tema de barrera de lenguaje se elimina por completo, ¿vale? Y yo lo que hago es directamente insertar el mensaje en caso de que quiera ponerlo de las dos formas y lo puedo reenviar sin ningún problema, ¿vale? Y ya con esto me quito un problema de encima, simplemente lo voy a enviar y ya he podido resolver los emails de forma más rápida, más clara, incluso en otros idiomas, sin ningún tipo de presión y con una velocidad abrumadora, ¿vale? Una funcionalidad interesante es que puedes convocar reuniones a partir del propio email con Copilot, ¿vale? Y es que básicamente vas a decirle que quieres hacer una reunión con las personas que están dentro del loop del email, ¿vale? Y aquí, ¿qué es lo que es el sistema? Te va a decir qué es lo que había de información en ese email, ¿vale? Te hace una agenda. Aquí en este caso me lo da en árabe y hay opción de traducirlo, ¿vale? A ver si traduce a español, ¿vale? Y así entonces toda la información ya me viene directamente, ¿ok? Reemplazar la agenda y el resumen de ese email para la reunión que vamos a tener y yo directamente lo que hago es enviar e incluir a todas las personas que estaban directamente en el email sin tener que estar metiendo una por una, ¿vale? Esto son dos de las funcionalidades que más ayuda y que más gusta en Copilot dentro de Outlook, ¿vale? Pero podemos volver al chat para hacer más cosas, ¿ok? Yo voy a ir abriendo, Daniel, un poco y dando la palabra porque sé que habrá muchas cosas y no quiero que se escape nada por si hay alguna pregunta referente a las aplicaciones, porque voy a ir pasando y después echar un poco para atrás va a ser aún más complicado, ¿vale? Sí, Entonces, hay una pregunta que es a la hora de analizar correos, ¿analiza también los archivos adjuntos? también, sí, ¿Los tiene en cuenta? correcto. Sí, si tú específicamente después le dices, oye, ese asunto que está ahí, ¿a qué se refiere? Él te hace un primer resumen general, pero después puede ser específico, ¿ok? Puede decirle, detállame más la información de los documentos adjuntos, o él te hace referencia y te lo va a poner como fuente, ¿vale? No sé si tengo algún ejemplo aquí, pero sí que lo hace. No, no habría problema con eso, ¿vale? Genial. Otro punto que podemos hacer, a ver, aquí tenemos que hacer una diferencia y tener algo en cuenta. Yo puedo trabajar con Copilot Chat y con las aplicaciones. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿vale? Yo puedo pedirle, por ejemplo, aquí a Copilot Chat que me analice, perdón, que me analice
un Excel, ¿vale? De hecho, voy a copiarme el prompt que tengo por aquí de esto, ¿vale? Dame un segundo y más. Y vais a ver entonces cómo el propio Copilot, sin tener el archivo abierto, ¿vale? Ya puede revisar esa información que está ahí, ¿vale? Y me puede... Ah, perdón, esto ya me pasó ayer. Aquí está. Copiar, ¿vale? Aquí está el prompt. Entonces, yo lo que hago es referencia a un documento y le digo, crea un resumen ejecutivo de documentos. Señala el top 3 de los que más facturaron y los que menos facturaron. Indica el crecimiento porcentual de cada cliente y crea 2 emails genéricos para felicitar a los clientes que más facturaron y a los que menos facturaron, pues ofrecerle apoyo. ¿Viste ya la diferencia entre este prompt y el prompt de solo resume esta información? ¿Vale? Aquí yo estoy dando más detalles, estoy hablando de contexto, estoy dando fuente, ¿vale? Y fijaros la respuesta que me da el Copilot Chat, ¿vale? Que ya os digo, es diferente a trabajar con Copilot Chat a trabajar directamente con Copilot en Excel, ¿vale? Esto es más a nivel de conocimiento y extrayendo insights del propio Copilot en el documento, ¿vale? Y vais a ver las respuestas que él me va dando, ¿vale? Os voy a mostrar el Excel porque estos datos que yo le he pedido, ¿vale? No están en el Excel. Es decir, yo le he pedido total de facturación y en el Excel, que ya lo vais a ver, ¿vale? Que lo debo tener por aquí. Dame un segundín, que este no es. ¿Vale? Esa información no consta directamente en el Excel, ¿vale? Entonces, dame un segundo y más que se está abriendo el Excel, y así vais a poder ver específicamente de lo que estoy hablando, ¿vale? Ok, bueno, este es el Excel al cual yo le he hecho referencia. Es información fake, ¿vale? Yo le pedí a Copilot que inventase 100 nombres de empresa con facturación del 2021. Pero veis que aquí yo tengo la facturación por trimestre. Trimestre uno, trimestre 2, trimestre 3, trimestre 4, ¿vale? Entonces por quarter, por trimestre, Q1, Q2, Q3 y Q4, pero no tengo el total, o sea, no tengo la sumatoria de estos 4 trimestres que son en este caso 75.000. Entonces, para que veáis la diferencia, Copilot Chat coge y se conecta a esa información, ¿vale? A ese documento, analiza, me da información que no está en el Excel, es decir, hace los cálculos mediante Python, ¿vale? Y me empieza a dar respuesta a lo que yo le había pedido. Oye, resumen ejecutivo del documento. El archivo recoge facturación del trimestre, de todos los trimestres de 2021 y de ventas de licencia Office 365 en 3 y M365 en 3, ¿vale? Evolución de ingreso por trimestre, porcentaje de crecimiento, esto es lo que yo le pedí. Las conclusiones clave: existe alta concentración de ingresos en un grupo reducido de clientes, crecimiento moderado, los límites de menor facturación en dos perfiles claros, en crecimiento o en estancamiento o caída relevante, ¿vale? El de aquí te da varios insights de lo que acontece cuando estudias los números, ¿vale? Me da el top 3 de clientes, me da el total, que era lo que mostraba que no lo tengo aquí, ¿vale? Voy a ponerlo aquí así. Eh, Me mostraba el total, ¿vale? Que no lo tengo, no tengo una columna con el total, tengo la información dividida por quarter y no tengo el crecimiento porcentual tampoco, ¿vale? Entonces, ya viste cómo el Copilot Chat en un documento válido que existe, él te puede analizar y sacar sus propias conclusiones de esta información, ¿vale? El top 3 de clientes que menos vendieron, me los pone aquí, nombre, cuánto facturaron y la caída que tuvieron o la facturación que tuvieron, ¿vale? Vimos aquí que este tiene de crecimiento de casi 90%, ¿vale? Conclusiones, aquí vemos un cliente crítico, 2 clientes pequeños, ¿vale? Ahora viene el crecimiento porcentual y también analiza, ¿vale? Qué cosas pudieron influir, cómo lo hace, ¿ok? Y recomendaciones para poder ayudar al crecimiento, ¿vale? Priorizar acciones comerciales, upsell y demás, ¿vale? Dejadme aquí ver que no sé si hay más preguntas, ¿vale? Al respecto. Y por último, y ya para cerrar, en una temática totalmente diferente, tenemos el mensaje comercial, ¿vale? Y aquí no estamos hablando de números, sino que estamos pidiéndole a Copilot que me redacte un email
para dar enhorabuena a las personas a las empresas que más facturaron, ¿vale? Queríamos felicitarlos por los excelentes resultados obtenidos durante el último trimestre, vuestro crecimiento y consolidación, ¿vale? Un mensaje, un speech más comercial, menos de finanzas o menos analítico, y para hacer ese acompañamiento. Luego, el email para las empresas que no facturaron tanto. Oye, hemos estado revisando la evolución de vuestro entorno, queríamos ponernos en contacto para ofrecer nuestro apoyo, nuestro objetivo es ayudar a maximizar el valor, y apoyarles en temas de venta, ¿vale? Entonces, vemos cómo yo puedo tener un perfilado o un análisis de un tipo de archivo, ¿vale? Que es más de número, pero después lo puedo conectar con la parte comercial sin mucho esfuerzo, ¿vale? Am, ok, me voy al Excel porque os quiero mostrar entonces cuál sería la ventaja de tener Copilot en Excel. ¿Qué es lo que yo puedo hacer aquí? Número uno, puedes solo tener la capacidad de chat, que es lo que yo acabo de mostrar, ¿vale? Dentro del Excel. Esto, cuando tú lo seleccionas y le pides algo, no te va a hacer cálculos ni nada, sino que te va a dar información, te va a dar resúmenes, te va a dar un vistazo muy por encima de qué hay, qué significa esa información y qué cosas puedes mejorar o no, ¿vale? Cuando eliges la parte de capacidades de aplicación, estás seleccionando inteligencia artificial en lo que específicamente es buena esa aplicación, ¿vale? Entonces, en este caso, yo, como no tengo algunos insights, lo que le voy a decir es, oye, ayúdame a preparar unas columnas que yo no tengo, unos cálculos que yo no tengo, ¿vale? Y le voy a decir aquí abajo, genera columnas para representar la diferencia en la facturación entre cada trimestre y el crecimiento porcentual entre todos los trimestres, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace aquí Copilot? Él analiza lo que yo le he pedido, revisa los datos, ¿ok? Y después va a buscar una forma de darme la respuesta que yo necesito, ¿vale? Va a ser mediante fórmula, os hago el spoiler, les adelanto, y nos va a explicar, nos va a mostrar cuál es la fórmula, nos las va a explicar y nos las deja para que o bien las copiemos y la guardemos, ¿vale? Pero para que entendamos qué fue lo que hizo para obtener esa información, ¿vale? Y esto es lo que realmente es interesante en cuanto a la inteligencia artificial, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo puedo ser experto o no en Excel, ¿vale? Y me va a ayudar de cualquier forma. Si no soy experto, me va a ayudar cosas que normalmente yo ni en sueños podría hacer, ¿vale? Y si soy experto, me va a ayudar a hacerlo de una forma más rápida. Viste que esto no duró ni un minuto en hacer todo lo que le pedí, ¿vale? Y tengo 6 columnas con información, con incluso un formato condicional, ¿vale? Y datos que yo no tenía, ¿vale? Importante mostrar aquí que, como dije, él te hace la explicación de lo que hizo, ¿vale? Te dice que estuvo revisando los datos, que lo primero que hizo fue calcular la diferencia de facturación entre el Q2 y Q1, ¿vale? Que usó esta fórmula. Si quieres entender cómo funciona, pues la fórmula tal, ¿vale? Y la puedes guardar, la puedes copiar, puedes hacer lo que quieras, ¿ok? Entonces, yo selecciono, por ejemplo, qué es lo que esta data me trae, ¿vale? Le voy a poner colores diferentes para que entendáis lo que me está mostrando, ¿vale? Y lo veáis en vivo, la potencia que me da Copilot en esto, ¿vale? Estas columnas, lo que yo voy a hacer es ponerlas aquí entre cada uno de los trimestres, ¿vale? Para así entender qué fue lo que pasó del trimestre 1 para el trimestre 2, ¿vale? Del trimestre 2 para el trimestre 3, ¿vale? Esto igualmente lo pongo aquí y esto de aquí lo pongo entre los últimos del Q3 y Q4, ¿vale? Entonces me quedaría algo así, ¿vale? Esto lo reduzco un poco de tamaño para que no ocupe tanto espacio, ¿vale? Pero bueno, estás viendo que son insights que yo tenía y que no tenía y me ha generado el propio Copilot ahora. Entonces, ¿qué es lo que me muestra esto? ¿Cuánto fue la diferencia en facturación del Q1 para el Q2 y si hubo crecimiento o decrecimiento, ¿vale? Entonces, en este caso, perdona, esta empresa que es más pequeña facturó 1.000 euros menos respecto al Q2 versus el Q1, ¿vale? Y eso significa que tuvo un decrecimiento de 5,6%, ¿vale?
Esto es adicional. Le creo un formato condicional cuando son valores en negativo, ¿vale? Los pone en rojo y entre paréntesis, ¿vale? Y bueno, así pues puedes dar un vistazo muy rápido de qué fue lo que pasó entre esos trimestres. Puedo pedirle también los totales de facturación, promedio y demás, ¿vale? Pero bueno, esto es un vistazo muy rápido de qué cosas se pueden hacer con Copilot dentro de Excel, ¿vale? Otro ejemplo que normalmente cuesta muchísimo en Excel, incluso si eres un pro en Excel, es el tema de gráficos, ¿vale? Y yo aquí con un simple prompt voy a ver cómo es capaz Copilot de ayudarme a insertar y crear gráficos basado en esta data que yo tengo aquí, ¿ok? Lo mismo, yo lanzo el prompt, le digo qué es lo que quiero, él me dice, lo estoy analizando y me da la respuesta, ¿ok? Yo lo que puedo hacer es pinchar aquí en el botón de agregar y él me va a crear una hoja nueva, ¿ok? Pero esta parte es interesante porque yo le pedí que lo analizara y él me creó dos cosas. Me creó una tabla dinámica, ¿vale? Y un em, gráfico, ¿vale? Perdón. ¿Qué pasa? Que tanto el gráfico como la tabla son dinámicos y yo puedo seleccionar la información que yo quiero que esté en ese cuadro, ¿vale? Entonces, en este caso voy a meter cliente y solo voy a poner el revenue de 1 y 2 y el crecimiento porcentual, ¿vale? Entonces, si yo hago esto así, voy a bajarle esto un poco el tamaño para que lo veáis y lo pongo así un poco más grande, ¿vale? Entonces, aquí yo puedo dar un vistazo directo de todos los clientes, de los 100 clientes, o puedo venirme y seleccionar uno o un grupo de ellos, ¿vale? Y así veo qué fue lo que pasó con esos clientes específicamente, ¿vale? En el primer trimestre, en el segundo trimestre y cuánto crecieron o no, ¿vale? Si solo quiero el crecimiento, ¿vale? Selecciono aquí la data, ¿vale? A ver, lista de campo y quito esto y solo dejo el crecimiento. Entonces veo una que tiene crecimiento y otras que tienen decrecimiento, ¿vale? Am, ¿Qué pasa? Que puedo comparar, por ejemplo, esto, puedo seleccionarlo con el otro, el Q2 versus Q3 y el Q3 versus el Q4, ¿vale? Y así tendría pues el crecimiento de los 3 trimestres y yo después también puedo modificar este gráfico y no tengo que ser un profesional, sino que directamente pues tengo opciones para ir toqueteando, ir cambiando y tener una visual, ¿vale? Que ya os digo, esto incluso para las personas que saben mucho de Excel no es fácil de completar, ¿vale? Y yo con Copilot, tanto la tabla dinámica como el gráfico explicando esos datos, pues lo tengo aquí de una manera nativa, ¿vale? Y si yo quiero pues modificar, después también puedo incluso cambiar el tipo de gráfico, ¿vale? Si quiero, a ver, dame un segundín, cambiar el tipo de gráfico, ¿vale? Puedo decirle que en vez de que sea columna, ¿vale? En vez del otro tipo, ¿vale? De gráfico. Y puedo ir modificando y jugando con todo esto, que vuelva a ser de barra o con otra superficie, cotizaciones, líneas, ¿vale? Todo esto yo lo puedo ir haciendo de una forma más nativa, ¿vale? Yo lo voy a dejar así. Y entonces, pues nada, a partir de una tabla o unos datos planos, pues yo puedo tener bastante información, incluso tabla dinámica con gráficos y demás, ¿vale? Y esto, pues, es solo una parte de las cosas que se pueden hacer en Excel, ¿vale? Am, no sé si hay más preguntas o dudas respecto a estos dos temas que vimos, ¿vale? Voy a saltar a la parte de PowerPoint, ¿vale? Porque hay dos funcionalidades que me gustan muchísimo. Dame un segundín y os la voy a mostrar muy rápido. Pero en general, por favor, decidme si tenéis alguna duda Sí, o De, consulta de- de respecto a momento esto. Sí. no hay ninguna duda, Nathan. Si no, te voy cortando ya con esta parte que vas a presentarnos, ya concluiremos.
que Sí, hemos visto la parte de algunos ejemplos con correo electrónico, con Excel y ahora con PowerPoint, que lo tienes ahí. sí, justo. Este es el último ya como para cerrar, ¿vale? Esto en el día a día es un tema que quita mucho tiempo y mucho trabajo, ¿vale? Y da mucho trabajo. Y es si trabajas con creando o con presentaciones, con información, ¿vale? Que sepas que con Copilot tú puedes hacer una traducción directa de esa presentación, ¿vale? En este caso, esta presentación está en inglés, ¿vale? Yo puedo decirle que me lo haga en alemán o coreano o directamente a español, ¿vale? Por ejemplo. ¿Y qué es lo que va a hacer? Él me va a duplicar la presentación, es decir, voy a tener una presentación gemela, pero directamente en el idioma que yo seleccione, ¿vale? Son aproximadamente 40 y tal idiomas que soporta Copilot, ¿vale? Y esta es una de las mejores funcionalidades que a mí, solo por esta funcionalidad, yo compraba Copilot, ¿vale? Entonces, veis aquí cómo tengo las dos presentaciones, aquí tengo la de inglés y aquí tengo perdón, la de español y la de inglés, ¿vale? Ambas en paralelo, ¿ok? Y veo cómo tanto en cada una de las slides, pues tengo exactamente el mismo visual, pero ya traducido, ¿vale? En algún caso me va a pasar que por ser diferentes idiomas y demás, voy a tener una diferente de tamaño, se me va a desbordar el texto. Yo en este caso lo que puedo hacer es bajarle la fuente, ¿vale? Y así cuadraría todo directamente otra vez. Vamos a ver un ejemplo de esto para que me entendáis lo que estoy diciendo, ¿vale? Y ya con esto vamos cerrando, ¿vale? A ver, voy a buscar una que pueda haber desbordado así. Vale, bueno, voy a seleccionar esta que es la 4, ¿vale? Básicamente. Y lo dicho, al tener esa traducción, lo que hacemos es básicamente seleccionar, bajar el tamaño de la fuente, ¿vale? Y ya nos encajaría perfecto. Perdón. Nos encajaría perfecto con lo que es la presentación, ¿vale? Y sería el único detalle que tendríamos que afinar, ¿vale? Pero tendríamos una presentación en menos de un minuto, eh, tal cual, basada en el contenido, pero en otro idioma, ¿vale? Y básicamente lo que hago es bajar el tamaño de la letra, de la fuente, y ya tendría básicamente la presentación perfecta para ya utilizar en mi idioma nativo, ¿vale? Esta es una de las opciones que hay para utilización de Copilot dentro de PowerPoint. La otra es crear presentaciones directamente con el template de mi empresa, ¿vale? Con el estilo, con el modelo de mi marca, de la empresa, ¿vale? Y básicamente lo que yo voy a hacer aquí es seleccionar un archivo, ¿vale? En este caso le voy a decir, eh, le hago referencia a este de NIS 2, ¿vale? Selecciono el PDF y le digo que crea una slide de las multas, ¿vale? Vamos a ver si solo me da eso o me da en general todo el tema de NIS 2, ¿vale? Lo importante aquí es que a partir de un archivo y con toda la información, el estilo y el template de mi empresa, yo puedo hacer una presentación. Esta ley son aproximadamente 100 páginas, ¿vale? Y habla de ciberseguridad en la Unión Europea, ¿vale? Entonces, yo puedo con esto o con el archivo que yo quiera o que cree, básicamente hacer una presentación y después, si quiero esa presentación, traducirla a cualquiera de los idiomas disponibles para Copilot, ¿vale? Esto sería lo que realmente hace diferencial a Copilot en PowerPoint, ¿vale? Hemos visto también ejemplos en Excel y en la parte de reuniones ahora mismo no nos da tiempo, ¿vale? Aunque voy a intentar mostrarlo en cuanto se completa el PowerPoint, ¿vale? Tenemos la opción de activar el intérprete, ¿vale? Que es este de aquí. Esta funcionalidad lo que hace cuando tienes licenciamiento de Copilot, M365 Copilot es que tú, si estás en una reunión en la que las personas que están allí hablan otro idioma, ¿vale? Tú puedes hacer que te haga una traducción en directo de cualquiera de estos idiomas de momento hacia tu idioma nativo, ¿vale?
Y si las personas tienen Copilot M365 Copilot, te van a escuchar a ti después que lo activen en su idioma nativo, ¿vale? Entonces esto es una herramienta que es brutal, ¿vale? Que me permite a mí tener un control y eliminar esas barreras del lenguaje, ¿vale? Que normalmente tengo si no tengo este tipo de herramientas o que tengo que pagar adicional por tener este tipo de herramientas, ¿vale? Volviendo para cerrar en la presentación, vemos que me hizo unas 39 diapositivas de este tema, ¿vale? Hablando específicamente de seguridad, de los puntos claves de la directiva, ¿vale? Todo sin yo hacer ningún esfuerzo, simplemente indicarle cuál era el tema que quería y me crea la presentación. En todas veces que yo tengo pues el template de mi empresa, yo puedo cambiarlo. Si hay uno que me guste, que no me guste, pues lo cambio al color y demás, ¿vale? Y simplemente pues cambio la fuente. Él me dice aquí, o sea, me da las opciones para yo ir cambiando, ¿vale? Yo si quiero así, si quiero así, ¿vale? Yo elijo el estilo que yo quiero, ¿vale? Y bueno, nada, con esto, anteriormente perdías un montón de tiempo, ahora pues ya tienes la capacidad de hacerlo todo con inteligencia artificial de una manera más rápida, ¿vale? Y bueno, por mi parte es todo. Yo espero, Daniel, que os haya gustado la sesión. Ha sido Sí. bastante productivo, hemos tocado bastante y nos queda muchísimo, pero bueno, para eso están las próximas sesiones. Es- Está claro, Nathan, porque la verdad es que hay para muchas sesiones con todo lo que viene con Microsoft Copilot. La idea de hoy era sobre todo aterrizar, ¿vale? El saber, pues bueno, qué tipos de licenciamiento hay, que lo has explicado muy bien, cómo empezar Ujú. a ejecutar prompts, ¿vale? Que es una parte inicial y básica, y sobre todo, pues dar pequeñas pinceladas sobre algunas aplicaciones de Microsoft. Hemos visto Outlook, Excel y PowerPoint para que seamos conscientes pues, de cómo esto nos puede impactar en nuestra productividad. Así que, bueno, en las siguientes sesiones iremos profundizando cada vez más, ¿vale? Para que veáis ejemplos más prácticos para vuestro día a día. Y bueno, nada, hemos tomado la decisión de dar la taza a todos los asistentes, ¿vale? Así que nos pondremos en contacto con vosotros y os enviaremos una taza de Juberotech. Nada más por nuestra parte, no hay más preguntas. Gracias una vez más, Nathan, por tu presentación, ¿vale? Y os esperamos en la siguiente sesión, donde, bueno, lo anunciaremos en breve en nuestra página web, en jubero.net y en las redes sociales. ¿De acuerdo? Así que tengáis un buen día y muchas gracias, Nathan. Gracias, buena semana. Adiós. Adiós.